Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Qué tal? Mi nombre es Yaren Jarif Rondoya Ponte, alumno de Senati, y hoy voy a explicar el siguiente problema. ¿Qué se nos plantea? Se nos pone de que se ha fabricado una pieza en un torno, una pieza mecanizada, y se le han puesto sus respectivas medidas. Entonces, se nos va a pedir de que hallemos algunas incógnitas. Por lo tanto, para poder hallarlas voy a tener que aplicar una estrategia. Por ejemplo, eh, pues en mi estrategia voy a aplicar, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, arco de una circunferencia, área de un cubo, área de un prisma trapezoidal, área de un cilindro, área de un trapecio, cambio porcentual y regla de tres simples. Todo esto lo voy a usar para poder resolver y explicar este problema. Bueno, en la resolución del problema se nos pide se nos solicita la siguiente información del dibujo. Por ejemplo, la A. ¿Cuál es el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada? Para poder hacer esto, primero vamos a tener que graficar la pieza mecanizada de vista frontal y poner sus respectivas medidas. Pero ojo, para hallar el perímetro, recordemos de que esta pieza ha sido recordada, tenemos que hallar estas partes de acá. Por ejemplo, el arco de este círculo y estos triangulitos de acá que han sido recortados de la pieza. Por lo tanto, bueno, para poder hallar eh, los para poder hallar las medidas faltantes, primero voy a hacer uso de unos dos teoremas mencionados anteriormente en la estrategia. El teorema de Pitágoras, que nos dice que a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. La suma del cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Y el arco de un círculo, que la longitud del arco es igual a pi por el radio. Y recordemos de que pi tiene el valor de 3.14. Por lo tanto, aquí se está formando un triángulo, así que vamos a proceder a graficarlo con sus respectivas medidas y realizamos, aplicamos el teorema y reemplazamos datos. En este caso A y B serán 2 y 8 y X será la hipotenusa. Después de todo nos va a salir esto, que es la raíz de 68, que será 8,25 milímetros. Ahora, para hallar las semicircunferencias, vamos a hacer uso de la longitud del arco. Reemplazamos los datos y multiplicamos pi por el radio, que en este caso el radio es 4. 3 por 4, 3.14 por 4, ya que recordemos de que el valor de pi es 3.14, nos va a dar a 12.56 milímetros. Ahora, teniendo resueltas, habiendo hallado las medidas que nos hacían falta, podemos hallar el perímetro, que es la suma de todas sus medidas. Así que en la suma, hallando el perímetro, nos va a dar un resultado de 117,62 milímetros. Por lo tanto, el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada es de 117,62 milímetros. Ahora, se nos pide hallar el área total de la pieza mecanizada. Aquí es donde vamos a aplicar también anteriormente mencionado lo siguiente: área de la superficie lateral, área del trapecio y el área del prisma trapezoidal, que esta se halla con las dos anteriores, el área de un cubo y el área de un cilindro. El área de la superficie lateral nos dice que A más C más A más B es igual al perímetro. Entonces, A es igual al perímetro por el lado, y el perímetro es la suma de sus medidas. Y teniendo la suma de sus medidas, lo aplicamos. 8,25 más 8,25 más 12 más 16, y se multiplica por el lado, que el tamaño de su lado es de 24 milímetros. Todo esto nos va a dar el resultado de 1068 milímetros al cuadrado. Y ahora vamos a hallar el área del trapecio. El área del trapecio nos dice que el área es igual a base mayor más base menor sobre 2 por la altura. Así que sumamos 16 más 12 sobre 2 por 8.
nos da un resultado de 112 milímetros al cuadrado. Pero al ser dos caras vamos a tener que multiplicarlo por 2, dándonos el resultado de 224 milímetros al cuadrado. El área del prisma trapezoidal, lo que vamos a hacer es disculpen, es sumar las medidas anteriormente halladas. El área del trapecio más el área de la superficie lateral nos va a dar el área del prisma trapezoidal. Ahora vamos a hallar el área de un cubo. El área del cubo nos dice que el área es igual a 6 por los lados al cuadrado. Así que 6 y los lados serían 24. Y todo esto los lados se van a llevar al cuadrado. Y todo esto nos va a dar el resultado de 3456 milímetros al cuadrado. El área de un cilindro. El área de un cilindro es 2pi por el radio por la altura por el radio. Aplicamos 2 por 3.14 por 4 por 24 más 4 y el resultado nos va a dar 703,36 milímetros. Entonces, el área de la pieza mecanizada la vamos a hallar aplicando la siguiente fórmula. Así que el área de la pieza es igual a 3456, que es el área que sacamos del cubo, menos 1292, que es el área del prisma trapezoidal, más 703,36, que es el área del cilindro. Todo esto nos va a dar una medida de 1460,64 milímetros al cuadrado, que es el área total de la pieza mecanizada. Respuesta. Después de encontrar todas las partes faltantes de la pieza mecanizada y aplicar su respectiva fórmula, encontramos que su área es de 1460,64. Ahora, nos preguntamos qué pasaría si se duplican sus medidas. Entonces, procedemos con que en qué porcentaje aumenta el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada. Por lo tanto, volvemos a graficar la vista frontal de la pieza, pero con las medidas ahora sí duplicadas. Procedemos a hacerlo, teniendo las medidas duplicadas, simplemente procedemos a sumarlas para hallar el perímetro nuevo, que el perímetro ahora sería de 235,24 milímetros al cuadrado. Y para poder hallar cuál es su aumento porcentual, pues vamos a aplicar ahora la regla de 3 simples de porcentaje. En este caso, si 117,62 milímetros al cuadrado es el 100%, 235,24 será al X%. Aplicamos aspas, por lo tanto, multiplicamos el 235,24 por el 100 y lo dividimos entre 117,62 milímetros al cuadrado, lo que nos va a dar un resultado del 200%. Por lo tanto, el aumento porcentual que obtuvo el perímetro duplicando sus medidas fue de un 100%. ¿En qué porcentaje aumenta el área total de la pieza mecanizada? Se nos pide hallar el porcentaje que aumenta el área de la pieza mecanizada. Por lo tanto, tendremos que duplicar las medidas de cada una de las fórmulas usadas para hallar la nueva área y aplicar la fórmula del cambio porcentual. La fórmula del cambio porcentual está aplicada de que el último porcentaje menos el primer porcentaje sobre el primer porcentaje por 100%. Para encontrar el porcentaje que ha aumentado, pues vamos a graficar la pieza con sus respectivas medidas duplicadas. Ahora, volvemos a aplicar lo mismo, dándonos un resultado ahora mucho más diferente. En este caso, el área del prisma trapezoidal nos dará 5168, el área del cubo nos dará de un cubo nos dará 13824 y el área de un cilindro nos va a dar 2813,44. Ahora, para hallar el área nueva, volvemos a aplicar lo mismo y sería que 13.824 menos 5.168, que es el área del prisma trapezoidal, más los 2.813,44 del área de un cilindro. Nos va a dar un resultado de 5.824,56 milímetros al cuadrado. Ahora, vamos a aplicar la fórmula del cambio porcentual para poder hallar en cuánto ha aumentado, en cuánto por ciento ha aumentado el área de la pieza mecanizada. Aplicamos
Ahora, el área final, que sería 5.824,56 contra el área inicial, que sería 1.460,64. Y lo ponemos sobre 1.460,64, que es el área inicial. Lo multiplicamos por el 100%, nos da un resultado de 4.363,92 sobre 1.460,64 por 100%. Al dividirlo nos va a dar 2,9877 por el 100%, nos va a dar un resultado de 298,77%. Por lo tanto, el aumento porcentual que obtuvo el área de la pieza mecanizada al duplicar sus medidas es de 298,77%. Muchas gracias, este ha sido mi video y espero se haya entendido.